Hola, ¿qué tal? Tengan todos muy buen día. Antes que nada, un agradecimiento al Congreso Internacional Abanico Veterinario, Agroforestal, Pesquería y Acuícola por la invitación a participar con la ponencia titulada «Cómo escribir la discusión de un artículo científico». Su servidora, Nayeli Rivero Pérez, quien les habla. Como todos sabemos, los artículos científicos se han convertido en la principal herramienta para hacer del conocimiento del público los resultados que obtenemos en los proyectos de investigación que trabajamos al interior de los grupos de investigación o cuerpos académicos, en colaboración con los estudiantes de licenciatura y posgrado. Escribir un artículo científico definitivamente es un reto para todos, así sean investigadores o sean estudiantes, ya que representa mucho tiempo dedicado a hacerlo, representa la habilidad que debemos desarrollar para poder hacerlo de la manera más adecuada y representa en muchos de los casos enfrentarse al rechazo, ¿no? Que de repente envías tu primer artículo científico y resulta que el primer journal al que lo mandas te lo rechaza, el segundo journal al que lo mandas te lo rechaza otra vez, y así sucesivamente. Entonces de repente es importante recordar que hay que hacerse fuertes y hay que buscar las estrategias o las herramientas que nos puedan funcionar para hacer que los artículos que redactamos sean aceptados con una mayor velocidad. ¿De qué va a depender que me lo acepten o no me lo acepten? Pues va a depender muchísimo de cómo lo escribo, de qué términos utilizo, de qué resultados obtengo, de cómo presento esos resultados y sobre todo de las conclusiones a las cuales llego para darle un soporte científico a este documento que estoy sometiendo a evaluación. El artículo científico de manera general está constituido por un título, por un abstract, palabras claves, introducción, materiales y métodos, resultados, discusión y la sección de conclusiones. Todos estos apartados deben estar perfectamente acoplados y deben de estar correctamente escritos, ya que cada uno de ellos tiene una función importante dentro de la estructura de este artículo científico. Y si fallo en alguno de ellos como investigador, definitivamente puedo yo solito hacer que los revisores rechacen mi documento. Entonces, todas las partes que conforman este artículo científico tienen una gran importancia, tienen una gran relevancia y por lo tanto tienen que estar escritos de la manera más correcta, más clara, que favorezca que los lectores puedan interpretar y puedan entender lo que yo quiero decir de la manera en la cual yo quiero que ellos lo entiendan. Cada una de estas secciones, desde el título hasta los resultados, definitivamente me apoyan para realizar una discusión lo más clara y lo más certera posible. Hay muchos investigadores que indican que la discusión puede convertirse en el corazón del manuscrito que yo estoy escribiendo. ¿Por qué? Porque es en esta sección en donde yo le doy la validez a los resultados que obtengo. Pero como les comentaba, cada una de estas secciones son importantes y cada una de ellas debe estar escrita de la manera más correcta posible. ¿Qué es una discusión? Definitivamente tratar de definir a una discusión resulta bastante complicado, pero todavía resulta aún más complicado redactarla. Generalmente es una de las partes que escribimos al final de los artículos científicos y definitivamente es una de las secciones que puede determinar la aceptación o rechazo del manuscrito que estoy sometiendo a evaluación. Entonces, tiene que estar correctamente redactada, tiene que ser muy clara, muy precisa y tiene que realzar la relevancia de los resultados que obtenemos como investigadores en los proyectos de investigación. De una manera bastante apegada al diccionario, la discusión la podemos definir como el estado de interpretación de los datos a la luz de la totalidad de las evidencias disponibles, incluidas las fuentes de sesgo e imprecisión, y la discusión de la validez externa, incluyendo las medidas cuantitativas cuando sea posible. Pero en términos prácticos, yo les puedo decir que una discusión no es más que la interpretación que el investigador hace de sus propios resultados, las similitudes o discrepancias que presentan estos con respecto a estudios previos, la argumentación de los mismos, las limitaciones del estudio y sobre todo las implicaciones que estos resultados tienen con respecto al estado del arte. Es decir, ¿qué aportan los resultados que yo obtuve a los conocimientos que ya se tienen al respecto del tema del cual trata el manuscrito?
¿Qué se requiere para redactar la sección de discusión? Definitivamente, para escribir una discusión dependemos totalmente de los resultados. Sabemos que hay artículos que no necesariamente se basan en la obtención de resultados, que son los artículos de revisión, pero en este momento nos vamos a centrar en los artículos científicos, en los cuales plasmamos los resultados obtenidos después de haber realizado un proyecto de investigación. Para lo cual es fundamental que en la sección de resultados estos estén adecuadamente presentados y descritos de manera puntual, para que a la hora de pasar a la sección de discusión no volvamos a repetirlos. Además de estos resultados, es importante contar con o haber realizado una búsqueda bibliográfica exhaustiva al respecto del tema del cual voy a escribir el artículo científico en bases de datos que tengan validez, como Elsevier, como Scopus, Science, Direct, PubMed, etc. ¿Okay? Debo contar con información bibliográfica suficiente para poder comparar los resultados que yo obtuve con los que ya están reportados en la literatura. ¿Cuál es la estructura que debe tener la discusión? Definitivamente no hay una receta mágica, no hay una receta que nos diga paso número 1 haz tal cosa, describe tal cosa, paso número 2 la que sigue, paso número 3 y así sucesivamente. No hay una receta universal que nos indique cómo debemos redactar la discusión de un artículo científico, pero debemos de tener presente que esta discusión debe ser clara y debe ser consistente con los resultados, es decir, debe estar perfectamente acoplada con la sección de resultados. En esta parte, en la sección de discusión, lo que hacemos es la interpretación de esos resultados, mas no volvemos a describir los resultados. En la discusión no tiene por qué haber descripción de resultados. Lo que tiene que haber es la descripción que yo como investigador estoy haciendo de los resultados que obtuve. Esta descripción debe de ser redactada en el mismo orden en el cual se presentaron los resultados en la sección de resultados. Debe tener además la reflexión que yo investigador hago de estos resultados que he obtenido en mi proyecto de investigación. Debo de tener la capacidad de hacer que mi lector discrimine entre los resultados que yo obtuve en el experimento que estoy presentando y en comparación con los resultados que investigadores ya obtuvieron de manera previa. ¿Cómo hago para que mi lector haga esta diferencia? Voy redactando los resultados de mi experimento en presente, mientras que cuando hago la comparación con resultados previos, la redacción lo hago en pasado. Esto va a facilitar muchísimo que mi lector discrimine entre los resultados del experimento y los resultados obtenidos en investigaciones previas por otros investigadores. Es importante mencionar las limitaciones que se presentaron o que tuve durante el estudio. ¿Por qué? Porque si me sigue un investigador que tiene la misma línea de investigación o que tiene o que trabaja temas muy relacionados al que yo estoy presentando en el manuscrito, él debe considerar estas limitaciones para no volver a caer en los mismos errores o para no tener las mismas limitaciones y obtener resultados mejores incluso que los que yo obtuve. De manera de conclusión, en la sección de discusión, yo tengo que hacer la interpretación de los resultados que obtuve, tengo que marcar las relaciones que estos guardan con resultados previos, tengo que tener claras o describir las excepciones, las concordancias, las discordancias que tienen mis resultados con respecto a lo que ya se conoce, con respecto al tema que estoy presentando, y algo muy importante, debo de recalcarle al lector cuáles son las aplicaciones prácticas de los resultados que yo obtuve. Al lector le tiene que quedar clara cuál es la importancia de estos resultados, qué problema es el que voy a resolver o cómo le estoy sumando a resolver el problema que yo planteé durante la descripción de la introducción. También es importante recordar que esta descripción, esta interpretación que yo hago de los resultados debe darme material suficiente para llegar a formular conclusiones que sean válidas. Si por alguna razón la argumentación que yo hago y la interpretación que yo hago de los resultados no me dan para llegar a una conclusión sólida, quiere decir que algo no estoy haciendo de la manera correcta. Entonces, debo tener claro cuál es mi objetivo, cuál es la hipótesis que me planteé,
para poder llegar a una conclusión que sea válida y que concuerde totalmente con los resultados obtenidos. Algo muy importante que hemos observado en la sección de discusiones, que de repente los journals nos solicitan que en la última sección de la discusión se incluyan las conclusiones, lo cual es válido, pero también existen otros journals que nos solicitan que la sección de conclusiones se redacte de manera independiente. ¿De qué va a depender? Pues de cada journal. En esta diapositiva les muestro la estructura que maneja un journal de MDPI, en el cual la estructura debe ser introducción, resultados, discusión, materiales y métodos, y al final la sección de conclusión. Aunque nos remarca en la sección de conclusión que esta sección puede no ser necesaria si la conclusión queda implícita en la última sección de la discusión. En el caso de abanico veterinario, la estructura que nos solicita es tener un título, un abstract, palabras clave, introducción, material y métodos, resultados y discusión, los cuales pueden estar presentados en la misma sección o en secciones independientes, y de manera independiente, es decir, una sección de conclusiones. Y bien, ahora que ya sabemos en qué lugar podemos situar la sección de conclusiones, ¿qué son las conclusiones? Son las generalizaciones que hacemos a partir de los resultados obtenidos. Igual que la discusión, las conclusiones toman su fundamento en los resultados obtenidos. Debo también remarcar en esta sección los aportes e innovaciones que estoy haciendo con respecto al tema de estudio. Y algo que debo recalcarles y deben recordar ustedes es que la conclusión debe estar perfectamente acoplada y debe corresponder totalmente con el objetivo planteado. Si esto no ocurre así, quiere decir que algo estoy haciendo muy mal. O no tengo claro el objetivo, o la metodología que seguí no era la adecuada, o los resultados no están adecuadamente presentados, argumentados y descritos, y por lo tanto mi conclusión no es lo más acertada posible. ¿Cómo se redacta esta sección de conclusiones? Algo que a mí me ha funcionado es tener siempre claro, inclusive retomar el objetivo, y en función de este objetivo tratar de darle una respuesta a la hipótesis, determinar cuál es el resultado principal al cual llegué después de haber utilizado cierta metodología para lograr tal objetivo. Haciéndolo de esta manera, se me facilita mucho redactar esta sección de conclusiones. Algo importante que quiero recalcar, es que no podemos hacer aseveraciones en la sección de conclusiones que los resultados no respalden, ¿okay? Que la metodología no respalde, que mi objetivo no respalde. Todo lo que yo asevere en mis conclusiones debe estar respaldada por todos los apartados previos del artículo científico. Es importante indicar en esta sección las implicaciones prácticas de la investigación. ¿Cuál es el valor, cuál es el plus que tiene mi experimento o los resultados que yo obtuve en este experimento en comparación con otros resultados? ¿En qué le estoy sumando al conocimiento del tema que yo estoy abordando? Es importante y es válido indicar las limitaciones del estudio. ¿Qué hizo falta? ¿Qué elementos hubieran enriquecido más a los resultados que yo obtuve? E inclusive es altamente deseable que los investigadores en esta sección sugiramos futuras investigaciones. Definitivamente el sugerir futuras investigaciones les da a los revisores la idea de que el investigador tiene bastante clara los objetivos, pero también tiene bastantes claros cuáles son las líneas de investigación futuras que puede estar trabajando. Por eso esta sección es altamente deseable. Les comentaba hace un momento que para poder redactar la sección de discusión es importante contar con resultados obtenidos de proyectos de investigación y que esta sección puede estar o no junta con la sección de resultados. Aquí les estoy presentando un artículo científico cuyo título es Efecto de los antioxidantes Trolox y Clozina sobre la preservación del semen de ovino peligüey, en el cual observamos que el investigador nos está presentando en la misma sección resultados y discusión. Definitivamente que los journals nos permitan hacer este tipo, presentar resultados y discusión
juntos, nos facilita mucho la vida a los investigadores. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que voy describiendo los resultados, voy interpretándolos y voy argumentándolos. Eso nos evita mucho estar haciendo repetición de resultados, pero no es la generalidad de los journals. Algunos nos solicitan que de manera independiente trabajemos resultados y discusión, como es el caso de este artículo, cuyo título es Utilización de subproductos de naranja Citrus sinensis, variedad Valencia, en la alimentación para rumiantes. En este artículo, los investigadores nos están presentando los resultados independientes a la sección de discusión. Es en este tipo de presentaciones de artículos cuando los investigadores de repente tendemos a repetir los resultados. La discusión no debe ser una repetición de los resultados. La discusión es la interpretación que yo, investigador, hago de los resultados que obtuve, la relevancia que estos resultados tienen, si concuerdan con resultados previos, ¿por qué concuerdan? Y si no concuerdan, ¿por qué no concuerdan? Tengo que darle al lector las herramientas para que él vaya siguiéndome y para que vaya viendo por qué no concordaron mis resultados, qué cambié, qué hice diferente a investigaciones previas, cambié la metodología, cambié los reactivos, cambié los equipos, cambié los tiempos, evalué variables diferentes. Todo eso tiene que quedar bastante claro en la sección de discusión. Les comentaba también que cuando los journals nos solicitan que en la sección que la sección de conclusión esté independiente a la sección de discusión, debemos recordar que esa conclusión debe estar perfectamente acoplada al objetivo. Aunque no lo retome yo en la sección de conclusión, tiene que corresponder totalmente. Si esa conclusión no corresponde con el objetivo, algo hice muy mal. Les vuelvo a presentar este artículo en el cual el objetivo era evaluar el efecto de los antioxidantes Trolox y Crocina en el diluyente de congelación sobre la criopreservación de semen de ovino pedigüey. Ese fue el objetivo con el cual se planteó este experimento. Y la conclusión a la cual llegaron los investigadores es que con la adición de estos antioxidantes en el diluyente para congelación, se mantiene la motilidad y la integridad acrosomal durante 6 horas a 37 grados de incubación. Como pueden ustedes observar, tanto la conclusión está perfectamente acoplada al objetivo del experimento. Les presento otro artículo cuyo título es Utilización de subproductos de naranja, Citrus sinensis, variedad Valencia, en la alimentación para rumiantes, cuyo objetivo fue evaluar un concentrado alimenticio con subproducto de naranja Valencia, Citrus sinensis, variedad Valencia, como suplemento para forrajes para toretes de engorda en el norte del estado de Veracruz. La conclusión a la cual llegaron estos investigadores es que la adición de ensilado a base de subproductos de naranja incrementa la ganancia diaria de peso en toretes en crecimiento. Entonces, aquí vemos cómo hay una correspondencia entre el objetivo y la conclusión. Les comentaba también que hay journals que nos solicitan que como última parte de la sección de discusión incluyamos a la conclusión, lo cual es totalmente válido, aunque es importante remarcar o hacer la mención de que ese último párrafo corresponde a la conclusión. Podría ser, en función de la descripción anterior, se llegó a la conclusión de que, lo cual hace que el lector entienda que ese último párrafo corresponde a las conclusiones a las cuales llegamos después de haber realizado el proyecto de investigación. ¿Qué sugerencias haría yo para poder facilitar la redacción de la discusión? Primero que todo, escribir en un párrafo de no más de 5 líneas la respuesta a la pregunta de investigación que yo me planteé desde el principio. ¿Okay? Dar respuesta a esa pregunta de investigación considerando la hipótesis y el objetivo me va a facilitar mucho la redacción de esta sección. ¿Por qué? Porque en ese primer párrafo
yo voy a indicar cuál fue el resultado principal que obtuve al realizar este proyecto de investigación. A partir de ahí, puedo ir describiendo, puedo ir interpretando, resultado por resultado y argumentando cada uno de esos resultados. Es importante que les vuelva a recordar que no podemos ni debemos hacer interpretaciones que los resultados no sustenten. Yo no puedo hacer una interpretación que un resultado no me esté sustentando. ¿Por qué? Porque eso me puede llevar a problemas me puede traer serios problemas, ya que al final esos resultados, al no estar, esa interpretación al no estar sustentada con los resultados, no me va a permitir llegar a una conclusión certera. Entonces, todo lo que yo interprete al respecto de los resultados tiene que estar sustentado por estos. No puedo hacer interpretaciones que no estén sustentadas. Debemos explicar cada resultado en el orden en el cual se presentan, explicar la importancia de estos resultados, más no volver a describir, explicar cuál es su importancia y debemos sobre todo resaltar los resultados más relevantes, pero no debemos esconder los que no nos favorecen o los que no son tan relevantes. Si por alguna razón obtuvimos un resultado no deseado, también lo tenemos que interpretar y también tenemos que argumentar por qué obtuvimos ese resultado, por qué no es lo que hubiéramos esperado, qué fue lo que no hicimos de la manera correcta o qué fue lo que cambiamos que hizo que ese resultado cambiara en comparación con resultados previos. No debemos ocultar jamás la información que obtenemos en los proyectos de investigación, porque puede ser que otros investigadores estén trabajando proyectos muy similares y puede ser que tomen como base nuestros experimentos para tomarlos como una fuente de información para seguirnos o para no realizar, para no cometer los mismos errores que nosotros hemos cometido. Esto es totalmente válido y aporta a la universalidad de la ciencia. Esta sección de discusión nos debe dar herramientas suficientes para redactar la conclusión. ¿Okay? Y esta conclusión, como ya les había dicho, deberá estar redactada en función de la significancia de los resultados. Algo que a mí me funciona bastante bien, aparte de este primer párrafo y de todo lo que les comentaba respecto de la redacción de las conclusiones, es que conforme voy describiendo los resultados, voy discutiéndolos, ¿okay? Voy argumentando por qué obtuve esos resultados, qué fue o qué es lo que no corresponde, lo que no concuerda con investigaciones previas, y voy justificando por qué no es totalmente correspondiente a investigaciones previas. Voy indicando tal resultado no concuerda con lo publicado en investigaciones previas porque la metodología fue diferente, porque la técnica que utilicé fue diferente, porque las variables evaluadas fueron diferentes, porque el equipo utilizado fue diferente. Mi lector tiene que tener claro por qué mis resultados no corresponden con resultados previos. Entonces, esto me facilita muchísimo la escritura de esta sección de discusión. De repente, cuando escribimos un artículo científico nos da cierto miedo, ¿no? Y entonces empezamos a redactar una parte y luego se nos olvida y luego retomamos otra vez. Este tipo de conductas pueden hacer que nuestro artículo científico no guarde la coherencia que debe tener desde el principio hasta el final. ¿Por qué? Porque como que vamos perdiendo el sentido. Entonces, yo les sugeriría que una vez que ustedes deciden escribir un artículo científico, no lo dejen hasta que lo terminen completamente. También es importante recordar que antes de escribir el artículo científico tengamos claro a qué journal o a qué revista lo vamos a enviar para guardar esa estructura que solicitan en cada uno de estos journals. Si no, podemos estar trabajando doble. Entonces, tener claro a qué journal voy a enviar este manuscrito me puede facilitar muchísimo la escritura del manuscrito.
ya que existen journals que inclusive tienen una estructura, tienen templates que me pueden facilitar hasta el tipo de letra, el interlineado, el formato de las tablas y demás cuestiones. Entonces es importante tener muy claro desde el principio a qué journal voy a mandar el manuscrito que quiero escribir. Algunas referencias utilizadas para la realización de la presente ponencia. Muchísimas gracias y muchísimo éxito en los manuscritos que ustedes deseen escribir. Definitivamente, el paso más difícil para escribir un artículo científico es empezar a escribir. Una vez que tenemos los resultados, tenemos la posibilidad de escribir el artículo científico. No tenemos que esperar más tiempo. Entonces, si queremos tener un artículo científico y si queremos tener éxito en el manuscrito que estamos enviando para su revisión y posible publicación, tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo, cuál es la hipótesis, qué metodología voy a utilizar y en función de eso ir describiendo mis resultados, argumentando estos resultados, interpretando estos resultados y llegar a conclusiones que concuerden totalmente con los apartados anteriores. Si esto ocurre y si cada una de las partes del artículo científico están perfectamente acopladas, lo más probable es que nos acepten el manuscrito o que la cantidad de revisiones a los que tengamos que someterlo sean menores. Entonces, lo más difícil del artículo científico es empezar a escribirlo. Una vez iniciando con la escritura del artículo científico, nos vamos dando cuenta que escribir una parte me lleva a escribir la siguiente y así sucesivamente. Entonces, no tengamos miedo, empecemos a redactarlo y una vez que empecemos a redactarlo nos daremos cuenta que al final no era tan complicado. Muchísimas gracias y que tengan mucho éxito. Hasta luego. Y un gusto haber podido participar en el Congreso Internacional Abanico Veterinario. Hasta luego.